El lenguaje de las flores no nació de la nada. Desde siempre, la humanidad ha buscado simbolismos en la naturaleza. Piensa en culturas como la griega, donde cada flor parecía tener una historia trágica, como la del pobrecito Narciso, enamorado de sí mismo y convertido en una flor. Sin embargo, el verdadero auge de la floriografía llegó en la era victoriana, un tiempo de vestidos pomposos, reglas estrictas y miradas furtivas. Aquí las flores se convirtieron en un idioma secreto para decir lo que no se podía expresar abiertamente. Durante la época victoriana, regalar un ramo de flores era como mandar una carta. Pero ojo, porque no era tan simple como tomar las primeras flores bonitas que vieras y listo. Cada especie, cada color y hasta la forma en que se presentaban las flores tenía un significado. Por ejemplo, una rosa roja gritaba amor apasionado. Una rosa blanca susurraba inocencia y pureza. Una rosa amarilla podía significar amistad o celos, dependiendo del contexto. Cuidado con esa. ¿Y si alguien te regalaba un clavel amarillo? Pues mala suerte, porque significaba desprecio. El mensaje también dependerá de cómo entregarás las flores. Si el ramo se ofrecía con las flores hacia arriba, el mensaje era positivo. Pero si las flores miraban hacia abajo, ¡uy!, había un mensaje oculto y no siempre bueno. En la época victoriana, la floriografía se volvió tan popular que aparecieron libros dedicados exclusivamente al significado de las flores. Estas guías florales eran como el traductor de Google de la época, ayudando a las personas a crear ramos cargados de simbolismo. ¿Qué querías decir? ¿Amor? ¿Arrepentimiento? ¿Gratitud? ¿O incluso venganza? Todo estaba cubierto. Por ejemplo, las violetas hablaban de modestia y humildad. El girasol decía, eres el centro de mi universo. La hortensia podía significar gratitud o vanidad, según el color. Imagínate la presión de regalar flores en esa época. No solo debías elegirlas con cuidado, sino asegurarte de que la otra persona entendiera tu mensaje. No fuera que por accidente confundieran tus sentimientos y terminaras declarando tu desprecio en lugar de tu amor. Lo bonito del lenguaje de las flores es que no solo sirve para expresar emociones románticas, también era perfecto para otras situaciones. Si querías disculparte, el jacinto era ideal. Si querías desear éxito, el trébol era tu mejor opción. Pero las flores no solo eran para los enamorados y amantes furtivos. También sirven para expresar otros sentimientos. Por ejemplo, las flores pueden expresar luto, como el lirio, que simbolizaba la pureza del alma que partía. O en la amistad, flores como la campanilla azul representaban confianza y lealtad. Incluso hay flores para ser utilizadas en política o causas sociales. Los arreglos florales eran una herramienta para transmitir apoyo o protesta de forma elegante, y muchas veces se utilizaba el clavel rojo. Aunque la floriografía se popularizó en la Europa victoriana, este lenguaje floral tenía equivalentes en otras culturas. Por ejemplo, en Japón, los cerezos en flor o sakura simbolizan la fragilidad y la belleza efímera de la vida. En Hawái, las guirnaldas de flores transmiten hospitalidad, respeto y amor. ¿Y ahora? ¿Sigue vivo el lenguaje de las flores? Aunque ya no vivimos en la época victoriana, la floriografía ha tenido un pequeño resurgimiento en los últimos años. Hoy en día, muchos floristas modernos crean ramos personalizados basados en el significado de las flores. Además, en este mundo digital, la idea de enviar mensajes a través de flores tiene un encanto especial. Es una forma tangible, casi mágica, de conectar con alguien en un mundo donde todo parece ser virtual. El lenguaje de las flores nos recuerda algo importante. A veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. Las flores, con su belleza y simbolismo, son una forma de decir te quiero, gracias o incluso adiós, de una manera que va directo al corazón. Así que la próxima vez que regales flores, piensa en el mensaje que estás enviando. Porque detrás de cada pétalo hay una historia esperando ser contada.